Muy buenas tardes. Ya de culturación que hace la conquista y los 300 años que tuvimos del colonialismo en México y la influencia de Tlaxcala. Pero antes que nada yo quiero, cada libro de historia que leo, cada autor dice algo diferente sobre el mismo punto. Y a veces me pregunto, ¿será verdad o será mentira? Hago una referencia sobre los 5 puntos o 5 autores o 6 autores que leo y llego a mi propia conclusión, y eso es lo que yo narro. Entonces, ha sido un muy buen éxito con los alumnos de las diferentes universidades en las que he trabajado, porque realmente empezamos a crear un poco de interés en la lectura de los libros de historia. Voy a decir que de los libros de Lucy, este es magnífico, hice muchos apuntes aquí, pero realmente el que más me gusta a mí es el del castillo de Chapultepec. Tiene una referencia histórica brillante, es hermosísima su narrativa desde el momento en que se encuentra Nezahualcóyotl nadando en las albercas del castillo de Chapultepec. A la hora que Lucy narra que se ve el fondo verdáceo de esas grandes pozas y de esas grandes albercas, inmediatamente mi imaginación de hombre adulto y de niño empieza a brillar. Yo viajé con el Nezahualcóyotl gracias a Lucy en esas albercas, o cuando nos empieza a narrar, es una cosa que me encanta de Lucy, que la mitad de lo que nos dicen los libros oficiales de historia no es verdad. Entonces dices tú, bueno, qué padre, ¿no? Y luego cuando nos hace la reseña de Riaño en la independencia, ya estamos hablando de la parte final de la colonia en México, pues es un libro excelente. Y cuando habla de Maximiliano de Habsburgo en Tlaxcala, que hace sus referencias y que yo muy desatinadamente hice algún comentario no grato, pero Lucy siempre lo toma muy bueno, porque no podemos hablar de Maximiliano de Habsburgo sin hablar de Juárez. O sea, tiene que ver el bueno y el malo en cada historia, ¿no? Y así vamos haciendo las narrativas de todos sus libros. Y cuando leo este libro, lo primero que me brinca es el libro que hace sobre los franciscanos en Tlaxcala. A la hora que nos narra cómo los franciscanos se asientan, cómo los franciscanos crecen, cómo los franciscanos, esas campanas son franciscanas y todos lo saben, maestro. Entonces, ¿qué es la primera reflexión que yo hago si hablamos de la aculturización? Llegan, primero viene un clérigo con Hernán Cortés, que se llama Juan Díaz, y es el primero que intenta empezar a evangelizar a algunos de los personajes que tienen. Yo soy de la idea que los primeros 100 años la evangelización fue 50% verdad, 50% nula. Existen en algunos templos muchas figuras escondidas de grandes dioses de la antigüedad, de los mexicas, etcétera, para no hacer más larga la narrativa. De la primera aculturización real que se hizo, la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y si vemos la historia de la Virgen de Ocotlán, y si vemos la historia de San Miguel del Milagro, y si se ponen ustedes a analizarla, pues en todas hay griegos, algo bastante extraño, ¿no? Pero hicieron que empezáramos a creer en los dioses que ellos tenían, y los empezaron a transportar a los dioses o las creencias españolas. No fue en la primera generación, como nos hacen saber los libros de historia, porque aparte los libros de historia es una historia mínima. Fueron 5 o 6 o 7 generaciones adelante, donde la gente empezó a tener esas referencias y cambiaron sus creencias. Los valores se han minimizado o ignorado. Cuando nos proponemos hacer un estudio más serio, descubrimos cosas muy interesantes, sobre todo útiles para nuestra vida y de las comunidades donde nos toca interactuar. Tal es el caso de esta modesta revisión del material publicado sobre Tlaxcala durante el periodo colonial, tanto tiempo considerado como oscurantista y retrógrado, y que no obstante hoy podemos ver que es una gran etapa formativa de una importancia increíble en la integración de la nacionalidad, que no se define sino hasta las postrimerías
del siglo XIX. Aquí vemos la otra cara de la moneda, una cultura tlaxcalteca de profundas raíces prehispánicas que nunca se perdieron. Por el contrario, tomaron los valores de la civilización occidental para manejarlos en un sincretismo que fue llevado a muchos rincones de lo que sería posteriormente la República Mexicana e incluso del extranjero. Muchos mexicanos, incluyendo a los mismos tlaxcaltecas, ignoran el papel tan importante que este periodo de la historia desempeñó en la historia como cuna de la nación, y de ahí nuestro interés por estudiarlo y tratar de darlo a conocer de una forma por demás simplificada y accesible. A Tlaxcala, entidad federativa pequeña territorialmente hablando, la han hecho grande sus hombres a través de estas continuidades históricas que hemos venido analizando. La comprensión de esta historia regional va a permitirnos seguir un hilo conductor que arranca desde la época precortesiana y continúa vigente hasta nuestros días, en un sinfín de tradiciones de nuestro pueblo, como las fiestas religiosas, manifestaciones artísticas de diversos tipos, medicinas alternativas, tauromaquia, textiles, etc. El pueblo tlaxcalteca debe un reconocimiento a sus antepasados que salieron de Tlaxcala en una ardua labor colonizadora, llevando sus costumbres y tradiciones a diversos lugares de nuestra patria y aún del extranjero, como las Islas Filipinas, sur de Estados Unidos y países de Centroamérica. A aquellos tlaxcaltecas que dejaron su vida en las obras de desagüe del Valle de México, a los que trabajaron infatigablemente en la construcción de ciudades como Puebla y México, a los que llevaron a la gran Chichimeca del Norte sus técnicas agrícolas y textiles y su gusto por la fiesta brava, a todos esos tlaxcaltecas que no alcanzaron a pasar con un nombre y una fecha a la historia, pero que indudablemente dejaron una profunda huella en ella. A ellos y a las nuevas generaciones de tlaxcaltecas, herederos de esa grandiosa tradición, va dirigido este trabajo. Muchísimas gracias